Hace unos días estaba caminando en la calle y en una de estas esquinas me encontré a estas personas que están entregando folletos acerca de su fe. Y me dice, joven, ¿puedo darle uno? Y de verdad que se lo acepté. Y cuando lo acepto, él lo sigue sosteniendo y me dice, joven, ¿puedo hacerle una pregunta? Y yo le dije, claro que sí. Entonces suelta el folleto y me dice, ¿cree usted en Dios? Y yo le respondo, yo no creo en Dios. Y él, muy sorprendido, me dice, ¿pero cómo? Entonces yo le digo, antes de que quieras comenzar a convencerme de que crea en tu Dios, déjame te platico algo muy personal. Cuando era apenas un bebé, un doctor me puso en los brazos de mi madre y le dijo, lo siento mucho, señora, pero ya no hay nada que hacer. Sin embargo, mi madre en su corazón sintió no aceptar lo que le dijo el doctor y clamó a Dios con todo su corazón por mi vida. Entonces mis padres me llevaron a un templo cristiano y ahí oraron por mí. Y 37 años después, cuando se suponía que yo no debía estar aquí, aquí estoy, gracias a Dios. En un punto de la vida, mis padres se separan y sus vidas toman cursos diferentes. En un momento mi papá acepta a Cristo. Entonces en la iglesia, como sabían de su talento musical, lo invitan a ser parte del ministerio musical. Entonces, como a mí me tocaba irme todos los fines de semana con él, pues me voy y me toca estar en iglesias, misiones, campañas cristianas. Entonces todo eso me comienza a fascinar. Cada noche, cuando nos íbamos a dormir, me acostaba en el brazo de mi papá y le pedía que por favor me leyera la Biblia, en específico la historia de Job. Yo admiraba, estaba fascinado con la fe de Job. Y cada mañana cuando me despertaba, le pedía por favor que me pusiera todo el sonido, el micrófono, las bocinas, para ponerme a cantar, a predicar, porque eso me fascinaba. Entonces desde ese momento era mi sueño ser predicador, platicarle a todo el mundo acerca del Dios de Job. Un día estaba dormido en mi cama y mi papá llegó a casa para despedirse de mí porque se iba a vivir a Estados Unidos. Y me platica toda su justificación. Yo me hacía el dormido y él me prometía muchas cosas que nunca cumplió. Entonces, como él ya no estaba, ya nadie me llevaba a la iglesia cristiana. Y yo era muy pequeño como para irme yo solo, porque ni siquiera sabía andar en camiones. Y obviamente si le hubiera pedido permiso a mi mamá, no me hubiera dejado ir. Y si le hubiese pedido que me llevara a la iglesia, ella me hubiese llevado a la iglesia católica porque mi madre era católica. Y curiosamente, cuando tuve edad para comenzar en el catecismo, no lo dudó ni un segundo en llevarme, porque ella había prometido a Dios que si yo vivía, mi vida sería para servirle a Él. Así que pues hice la primera comunión, la confirmación y obviamente cuando era bebé fui bautizado en iglesia católica. Hubo un momento donde nuestra economía solamente nos daba para lo necesario, lo esencial. Un día hubo un gran evento en la iglesia y estaban vendiendo diferentes cosas y entre ellas Biblias. Entonces, una de mis hermanas y yo le pedimos a mamá que nos comprara una Biblia. Y mi mamá con mucho esfuerzo y nos dijo, vamos a hacer un esfuerzo, pero se las voy a comprar y nos compró nuestra Biblia. Y es una Biblia que yo sigo conservando después de muchos años. La tengo desde el 6 de agosto de 1999. Y resulta que a mí me comenzó a fascinar leer la Biblia muchísimo. Antes mi papá me la leía, pero ahora a mí me comenzó a fascinar leerla por mí mismo. Y entonces comenzó a despertar en mí el deseo de hablar con Dios a solas, escuchar su voz, así como lo hacía Abraham y Moisés. Entonces yo me imaginaba a mí mismo subiendo una montaña para hablar con Dios y escuchar su voz. Mi hermano mayor también se había ido a vivir a Estados Unidos por algunos años. Cuando él regresó, ya regresó con familia y yo ya tenía 15 años para ese momento. Curiosamente, él comenzó a ser para mí un ejemplo a seguir. Él había aceptado a Cristo. Entonces, con él sí que podía hablar de los temas de la Biblia, hablar de Dios, hablar de Cristo.
Algo que quiero dejar muy en claro, que creo que es muy importante y relevante, es que a esa edad de 15 años yo no iba a la iglesia, no me pensaba congregar, a veces leía la Biblia muy a la larga y charlaba con Dios y oraba también muy esporádico. Normalmente, cuando ya sabes, cuando necesitamos algo, cuando queremos algo, pues levantamos la mirada hacia arriba. A los 22 años me fui a vivir con mi novia porque queríamos hacer vida, casarnos, tener hijos y envejecer juntos. Sin embargo, esto no pasó. Pasaron unas cosas muy difíciles y la relación la tuvimos que terminar. Nos separamos, ella se regresó a su casa, yo me fui con mi familia. En esos tiempos a mí me gustaba tomar y lo hacía bastante y seguido. Sin embargo, algo en mi corazón me dijo, no es tiempo para eso. Es tiempo para que te enfoques solamente en superar esta ruptura. Una persona me aconsejó que tomara terapia, así que fui y busqué un psicólogo. Afortunadamente me ayudó muchísimo y encontramos 2 puntos muy importantes. Uno, que me afectó muchísimo que mi papá nos abandonara. Y número 2, me ayudó a recordar cómo nació ese sueño, ese deseo de querer servir a Dios. Así que comencé a congregarme en la iglesia donde iba mi hermano con su familia y lo disfruté mucho. Empecé a leer la Biblia, a tener ahora amistades cristianas. Regresé a mis charlas a solas con Dios, a orar. Resulta que llegaba una hora antes de que comenzara el servicio para platicar con el pastor, porque el pastor me estaba dando unas asesorías y me estaba preparando para bautizarme. Un día llego de costumbre y en el estacionamiento estaba una casa rodante. El pastor aún no había llegado. De pronto me suena el celular, era el pastor y me dice, Sergio, no creas que te me olvidaste o que voy tarde. Creo que ya viste que en el estacionamiento está una casa rodante. Ahí está un evangelista que hoy va a predicar en la iglesia y le pedí por favor que platicara contigo. Así que ya te están esperando, tócales la puerta. Y sí, efectivamente, ya me estaban esperando. Toco la puerta, entro, comenzamos a platicar, a orar. Hablamos de temas muy interesantes y se llegó la hora de que comenzara el servicio, de que iba a comenzar el servicio. Entonces me dice este evangelista, Sergio, ¿podrías quedarte cuando termine el servicio? Me gustaría seguir platicando contigo. Y yo le dije, por supuesto que sí. Entonces tenemos un servicio muy extraordinario, nos habla de su testimonio y al final comenzamos a hablar, comenzamos a orar. Me ayudó a soltar muchísimas cosas, de verdad le sigo agradecido. Ya estábamos despidiéndonos cuando de pronto me pregunta, Sergio, ¿ya estás bautizado? Y le respondo que no, que de hecho estábamos en pláticas con el pastor para bautizarnos. Entonces me dice, si me permites, porque yo siento que ya estás listo, déjame hablar con tu pastor, porque me gustaría estar presente en tu bautizo. Y todo se organizó rápidamente. A los 2 días ya estábamos en la playa para este bautizo. Al agua entramos mi pastor y el evangelista. Salimos del agua, yo estaba muy contento y me dice el evangelista, Sergio, tengo una palabra de Dios para ti, ¿me permites dártela? Y yo bien contento le digo, por supuesto que sí. Y me dice, te veo en la casa de Dios sirviendo, trayendo muchas almas a sus pies. Te veo tocando, cantando música para el Señor. Y veo en ti grandes dones, dones de milagros, de sanidad. Pero algo muy importante que tengo que decirte, para que todo esto se dé, nada puede ser más importante para tu vida que tu relación con Dios. Si tú trabajas en tu relación con Dios, todo eso va a ser posible y aún más cosas. Entonces comencé con este proceso de enfocarme y trabajar en mi relación con Dios. Entonces me puse una meta que a los 30 años me dedicaría 100% al ministerio. A los 29 años había ahorrado el dinero suficiente para hacerlo de una vez. Así que renuncié a mi trabajo donde económicamente me estaba yendo muy bien, donde estaba creciendo en la empresa. Unos días antes de irme, en oración sentí en mi corazón que Dios me decía,
que no me preocupara, que no sintiera que estaba dejando algo, porque no estaba dejando nada. Sin embargo, estaba yendo por el todo, por mis sueños, por el verdadero propósito para el cual vine a esta tierra. Cuando ya estoy sirviendo y preparándome para ser evangelista y pastor, comienzan a pasarme situaciones que totalmente reconfirman que tomé la mejor decisión, que no había dejado nada y que sí que fui por el todo para lograr mi propósito divino para el cual estoy en esta tierra. Pues resulta que un día iba caminando de regreso de orar y de hacer ejercicio. La inspiración divina comienza a decirme que iba a construir en mí una fe como la del rey David, una fe que pudiera abrir el mar, detener ríos, parar el sol, una que derrumba murallas. Llego a mi casa y tenía un mensaje en mi teléfono de mi hermano saludando y me envió un video acerca de la fe. Cuando estoy viendo el video me doy cuenta que es un capítulo de varios capítulos acerca de un taller que se llama En el Jardín de la Fe, que habla acerca de la construcción de la fe. Este taller es un parteaguas totalmente en mi vida personal, en mi vida espiritual. Comienzo a estudiarlo, a seguirlo, a hacer las tareas, a obedecer lo que decía, porque lo sentía en mi corazón hacerlo, y comienzo a ver grandes resultados en todas las áreas de mi vida. Cuando me iba a orar, ahora aplicaba todos estos conceptos que había aprendido. Y estaba en mis charlas solas y me llegaban unos conceptos, unas inspiraciones divinas que de pronto me quedaba, ¿de dónde me está llegando todo esto? ¿De dónde estoy sacando todo esto? Y sentía fuertemente en mi corazón una palabra de Dios que me decía, soy yo y te voy a confirmar todo lo que te estoy diciendo. Y afortunadamente, a veces ese mismo día o a los días, estudiando en una clase, en la Biblia o platicando con alguien, ya sea de la manera que fuese, pero me confirmaba lo que me enseñaba en las charlas solas en el parque. En el año 2020 vine a visitar a mi familia a Cabo San Lucas. Por la pandemia tuve que quedarme aquí bloqueado. No estaba en mis planes quedarme aquí, pero terminé quedándome aquí. Afortunadamente, me quedé en la casa de la mamá de mi cuñado yo solo. Y afortunadamente ahí pude aprovechar el tiempo para estudiar. Tomé un curso que normalmente se ocupan 6 años para terminarlo, porque normalmente lo haces una clase a la semana. Pero como yo tenía el tiempo libre y disponible, pues comencé a hacer de una clase, 2 clases, hasta 3 clases al día. Comencé a disfrutarlo muchísimo. Al final de cada clase, el maestro nos ponía a meditar en algún nombre de Dios. Y esto me comenzó a fascinar, me comenzó a ayudar a desarrollar otras habilidades, comenzó a ayudarme a ampliar mis técnicas, mi conocimiento para poder ayudar a otros. Así que para mí hoy, afortunadamente, gracias a todas estas experiencias, he podido salir de las doctrinas, el legalismo, la religiosidad, y me he dado cuenta que hay muchos caminos para conectar con Dios y que afortunadamente hoy yo estoy en mi camino. El camino que el deseo de conexión con Dios me trajo a donde estoy el día de hoy. Así que en conclusión, para mí creer es como ejemplo, creo que va a llover porque el cielo se está nublando, pero termina no lloviendo. Sin embargo, para mí el conocimiento está lloviendo porque veo la lluvia, escucho cómo cae y si salgo a la calle puedo mojarme. Y el sueño que tenía cuando era niño de subir a una montaña para poder hablar con Dios y escuchar su voz, lo pude cumplir y lo cumplo todos los días que vengo a charlar a solas con Dios, cuando conecto con todo mi corazón, con todo este deseo. Y afortunadamente hoy sé que todos lo podemos lograr. Así que tengas un extraordinario día. Bendiciones y shalom para todos.